Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bastardos, enanos, wargos, les damos la bienvenida al anteúltimo episodio de esta temporada y de la historia de Hodor, el podcast de Game of Thrones de Posta. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Y ustedes dirán, ¿no se terminó Game of Thrones ya? ¿No había cerrado ese antro? Nunca. Suéltenlo de una vez. A lo que nosotros respondemos, not today. Hoy vamos a hablar de lo que ha dejado el final. Estaremos hablando de las cosas que quedaron colgadas no solamente en el último episodio de la serie, sino las preguntas que GOT dejó sin responder, incluyendo también un montón de consultas que nos ha mandado nuestros oyentes. Y vamos a rankear los mejores episodios en la historia de Game of Thrones, un top 10 en el que vamos a anunciar oficialmente cuáles son nuestros favoritos. Favoritos no significa que nosotros venimos a decirles la verdad absoluta, y esto lo aclaro antes de que nos digan, no está el que me gusta a mí. Pero bueno, son armá tu nuestros. ranking, claro. No hay que ofenderse con el ranking ajeno. No. Porque el ranking ajeno habla del gusto ajeno y o de la apreciación ajena. Sí. Y ahí el tema es cómo lo argumenta o no. Exactamente. Y en la semana que viene, en el último episodio de Hodor, vamos a hablar del futuro, de lo que viene próximamente en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Esto incluye otro libro de esta saga de Fuego y Sangre, Sí. Incluye los próximos 2 libros, en qué andamos con eso, incluye, sí, los tan comentados spin-off de la serie. Pero antes, vamos a hablar de lo que nos ha dejado una semana después del episodio final de The Iron Throne. Flor, yo quiero saber si cambiaste de opinión en algo con respecto de el último episodio de Hodor. Lo volví a ver de Iron Throne, lo vi por tercera vez. ¿Tercera pero vez? ya casi una semana después Bien. de su emisión original. Y no, sigo pensando que no lo veo. Me genera un montón de sensaciones y de emociones y me parece que es bellísimo en un montón de niveles, pero le falta tanto diálogo y le falta tanta como pasta en el medio que eso es lo que me sigue doliendo, pero me parece igual que es un final digno para la serie, pero le faltan un montón de piezas. Coincidimos, y en línea con esto, se habló mucho sobre la falta de diálogo, no solamente en el último capítulo, sino en la temporada final y en la anterior. Recordamos que son las dos peor recibidas en general, también tiene que ver porque son más cortas. Acá ya sentamos varias veces nuestra posición, nos parece que el problema principal que tuvo la serie, además de no tener libros para adaptar y solamente estar adaptando algunas ideas sueltas que dejó George R.R. Martin, sí, es que son temporadas más cortitas. Una tiene 7, la otra tiene 6 episodios. Y ahora, la Big Data explica, parece, por qué Game of Thrones se puso tan rara en las últimas temporadas, y tiene que ver con una baja en, no sé si la calidad, pero sí en la cantidad de diálogo. Alguien hizo una infografía usando datos de Open Subtitles, que es un sitio de estos que te bajás los subtítulos para ver las series, y lo que hicieron fue contar la cantidad de palabras por episodio que hay, y esto va en declive temporada a temporada. Ves que el pico máximo está en la temporada 1, después ya en la temporada 2 cae, en la 3 vuelve a caer, sube un poco en la 4, vuelve a caer en la 5, sube de nuevo en la 6, desciende notablemente en la 7, y la temporada 8 es la que menos palabras por episodio tiene, o sea, la que menos diálogo tiene. Ahora, esto se puede explicar por la serie empezó a priorizar las secuencias de acción y la cosa más cinematográfica, porque recordamos que esta temporada tuvo no una sino 2 grandes batallas, pero la verdad es que es llamativo y probablemente sea la razón por la que no gustó tanto este último par de temporadas. Sí, también creo que, y es algo que se vio para mí en el documental que ahora vamos a comentar en un rato, en Sí. La Última Guardia de Last Watch,
que esta cosa súper televisiva de que la serie tenía que ser cada vez más grande. Sí. Entonces, al ser cada vez más grande, lo que se van perdiendo son esos momentos y esos diálogos, porque el ojo pasa a estar más puesto en la cuestión más espectacular y las grandes piezas, los grandes sets y demás. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, con que incluso el público también le pedía que fuera cada vez más grande, Sí. no cada vez más charlada. Sí, absolutamente. Tal vez nos perdimos de tener una temporada 9 muda directamente, si seguía bajando la Eran cantidad de solo episodios. piñas. También llamó la atención que bajó la cantidad de diálogo que había entre los personajes femeninos de la serie. La última temporada tuvo el porcentaje más bajo de diálogo de mujeres protagonistas en la historia de Game of Thrones. 22% de las líneas de diálogo, si bien básicamente es una temporada que gira alrededor de el conflicto entre Cersei, entre dos mujeres. Exactamente, la reina oficial de los Siete Reinos, y Daenerys, la usurpadora. ¡La usurpadora! Ese llama realmente la atención. Sí. Sí, igual también tiene que ver con que son menos mujeres, entonces si baja el nivel de diálogo, el nivel, no, la cantidad, va a bajar más el de las mujeres porque ya son menos de por sí. Uh-huh. Y mientras vamos a chequear cómo viene la petición en change.org para hacer una remake de la temporada 8 de la serie. Hasta el momento 1.591.519 personas han firmado, están buscando 3 millones de firmas. ¿Para qué? Para nada, porque no la van a volver a hacer. No. Ahora, igual quiero que nos concentremos un segundo en esta percepción generalizada de que a todo el mundo le pareció una mierda el final de Game of Thrones, algo que creo que se debe a dos cosas. Por un lado, la crítica no lo disfrutó en general, entonces Rotten Tomatoes, que es el agregador de críticas más importante del mundo, iba a decir Estados Unidos, pero básicamente del mundo, tiene un porcentaje muy bajo de aprobación. Por otro lado, los fans que masivamente se volcaron a plataformas como IMDb a ponerle un puntaje bajo a la serie, y bueno, las notas que salen diciendo ¿por qué no gustó el final de Game of Thrones? Sufre el síndrome de Lost, pero ahora The Hollywood Reporter, que igual lo subrayamos antes de comentarlo, es un sitio, ¿no? Sí. Tampoco vamos a pretender Igual tomarlo como hay una muestra recontra representativa. Un montón de sitios hicieron lo mismo. The Hollywood Reporter es como el más importante. Uh-huh. Parece que no es tan negativa en realidad la reacción. Me hace pensar en cuánto realmente no gustó y cuánto es una caja de resonancia en la que solamente repetimos las opiniones más prominentes. A mí Te lo que- digo los datos, Ok. los datos primero. 26% de los que respondieron a la encuesta dicen que les gustó un montón el final. 37% dice que le gustó un poco, 24% no le gustó y el 10% no le gustó para nada. 10% no le gustó para nada versus la impresión generalizada de que a todo el mundo le pareció una mierda. Sí, para mí igual lo gracioso es que es medio como una marcha política en la que de golpe parece que estamos todos de acuerdo en todo y alguien grita algo así como, pará, yo no creo eso. Porque en realidad entre esos que quedaron enojados o descontentos con el final, lo dicen diferentes razones. Entonces Sí. no es la misma la argumentación que usan los críticos en general con quizás el que solo miraba, el espectador que solo miraba una serie y nada más. Uh-huh. Yo por lo menos lo que escuché más de el espectador, no te digo casual, pero el que seguía la serie y nada más y no sabe los nombres de los actores ni de la mitad de los personajes, Total. que ahí te decían como que no me gustó porque como que Dani se vuelve loca y yo quería que Jon Snow se quedara en el trono. Como que ese es el argumento que por lo menos yo escucho más desde lo masivo, desde la gente, el ciudadano de a pie. No el que vive obsesionado con el torneo de Harrenhal. Después, por otro lado... La gente se quejó mucho. Sí. El 100% de los oyentes se quejaron de que no nombraste al torneo de Harrenhal en el episodio anterior. Después, del otro lado tenés la crítica y demás cuyas argumentaciones giraban más en torno a cómo se llegó a dónde se llegó, ¿no? Casi todos criticaban los diálogos de esta última temporada y la edición y cosas así, el manejo de algunos personajes. Uh-huh. Entonces, creo que incluso decir como, todo el mundo dio el final de Game of Thrones, no es así. Yo me siento, de golpe me quieren sentar en esa mesa antigotera y yo, ¿qué? Tipo, no, ni en pedo que haya
haya criticado, que haya cosas que no me gustan de estos últimos episodios, no significa que me vaya a sentar con ustedes, haters trolls del mal. No. Yo no, dijo Ramón Díaz. Dejamos de lado las noticias porque tenemos algo muy lindo para contarles. Antes, agradecemos a nuestro sponsor Cablevisión Flow, que acompaña este episodio como toda la temporada de Hodor. ¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Es la mejor manera de ver Game of Thrones. Sabemos que tenés un vacío enorme, el corazón roto por el final de la serie. Sí, extrañas, decís, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Con Cablevisión Flow podés ver Game of Thrones completita las veces que quieras, sí, hasta que salga la precuela. Estuve viendo esta semana las promos en HBO, que básicamente lo que hicieron fue un tráiler de la serie completa, invitándote a verla, o por primera vez en el caso de los que no la vieron, porque me gustaría que nos escriban los que esperaron al final de la serie para empezar a verla. No sé por qué estarían escuchando este podcast. Pero siempre hay, o tal vez tienen un amigo o una amiga que lo está haciendo, invítenlos a escuchar Hodor, porque ya hemos cubierto la totalidad de los episodios. Podés ver Game of Thrones donde quieras a través de Cablevisión Flow si te bajás la aplicación a tus dispositivos. Yo lo tengo en el iPad, en el teléfono, en la tele y en la compu, lo tengo en todos lados. También. Es sin cargo para los clientes que tienen el deco de Flow o de Cablevisión HD, y si sos cliente de Cablevisión Clásico podés adquirirlo. Viví Game of Thrones con Cablevisión Flow, que además nos ha hecho una invitación que nos llena de orgullo y de honor, a la vez que nos legitima como los principales referentes de Game of Thrones en la Argentina, viejo. ¿Vos decís que es así? No creo. Pero sí sabemos que la gente de Cablevisión Flow es muy generosa, pues nos ha invitado a no solamente elegir cuáles son los 10 mejores capítulos de Game of Thrones, sino destacarlos en la plataforma. Si vos ahora entrás a Cablevisión Flow en la aplicación a través de cualquiera de tus dispositivos, te vas a encontrar con una sección que dice los mejores episodios de Game of Thrones. Vas a ver una selección de 10 episodios del 1 al 10, y esos capítulos, como dice en la descripción de los episodios, los elegimos nosotros. Sí. Hodor eligió sus 10 capítulos favoritos en toda la historia de Game of Thrones. Exactamente, que insistimos, acá va a haber gente que va a decir, ¿por qué está este y no está este otro? Bueno, a ver, a nosotros nos llamaron para elegir los que más nos gustaron. Nosotros hicimos eso, no nos pusimos a pensar, a ver cuál es el que más le puede llegar a gustar a Pepito. No es una selección de episodios de los 10 que tenés que ver si nunca viste la serie. Si nunca viste la serie, arrancás desde el primero. Sí. ¿No? Mirá el primero, que no está entre estos 10. Sí, y tampoco daba para hacer un video de 50 minutos explicando por qué cada episodio. Para eso vamos a charlar un poco acá. Exactamente. Vamos ahora a no justificar, sino contarle. Justificar suena que tenemos que defendernos. Nada, son los argumentos con los que uno elige. La gente me para por la calle y me pregunta, ¿por qué elegiste este episodio? Así que vamos a arrancar del puesto número 10 al puesto número 1. ¿Cuáles fueron los elegidos de Hodor? Los 10 mejores episodios de Game of Thrones que ya podés disfrutar en Cablevisión Flow. El puesto número 10 es el temporada 7, episodio 4 de Spoils of War, también conocido como el del Loot Train, o como le decimos nosotros, la batalla de las carretas. La batalla de las carretas. Mucha gente lo detesta, este capítulo. A mí me parece que ¿posta? Sí, pero yo tengo un recuerdo muy vívido de verlo, lo vimos juntos y nos quedamos como... Sí. En ese momento estábamos re manija, tipo, no, mejor capítulo ever. Para mí, este es el único capítulo de la temporada 7 que incluimos. Sí. Que no nos encanta. No, para mí tiene igual un montón de cosas geniales. La batalla esa, primero, ver finalmente esto que Robert Baratheon había dicho en la primera temporada. Vemos a los Dothraki enfrentándose a caballeros y soldados westerosis a pleno. Lo vemos a Drogon y a Dany en una batalla contra soldados de Westeros. Visualmente es increíble la escena, por más que sea ridículo lo de que Jaime se cae al agua y cómo se salva por el peso y bla bla bla, que me suena ridiculez. Todo eso es buenísimo, con Tyrion mirándolo. A mí me parece un gran capítulo todavía hoy. Para mí es el momento Drogon de la serie, me parece que es una de las mejores batallas. Un dato, es el capítulo más corto de la serie, dura 50 minutos, raro. Mira, sí. Es que es súper intenso y es de esos que se nota que querían poner mucho la atención, el foco en el enfrentamiento y en la batalla. Vamos con el puesto número 9, que es otra batalla, a mi criterio, no sé si vas a coincidir, sigue siendo la mejor batalla de la serie, temporada 6, episodio 9,
Battle of the Bastards, la batalla de los bastardos. Sí, estamos una hablando belleza. de la guerra Bolton versus Snow o Snow versus Snow, Ramsay versus Jon. Sí, tenemos un montón de cosas increíbles Sí. en ese episodio. Tenemos una de las mejores versiones de Jon. Tenemos el meme de Rickon Que no sabe que correr no en sabe zigzag. correr en zigzag. Bien. La tenemos a Sansa poniendo cara de este boludo que no me hizo caso. La venganza de Sansa también. La venganza de Sansa, ese último enfrentamiento, Wun muriendo, creo que es increíble. Acá me acuerdo que en su momento había críticas que con respecto a la estrategia militar. Yo no sé un pedo de estrategia militar. No. Yo sé de cómo... Eso es para gente que juega al TEG. Yo lo que uno mira es cómo termina eso viéndose en pantalla, y creo que quedó súper bien y se entendió por un lado lo que quería hacer Jon y cómo flipó, y creo que ahí te marcaron algo que siempre fue súper importante en el personaje, en Jon Snow. Acá lo dijimos muchas veces, eso de cómo reacciona él en caliente. Sí. Y sale y es capaz de hacer cualquier cosa en ese momento de follow your commander. Es eso, es como él vio lo que le pasó al hermano, fue. Y tiene uno de los momentos para mí más icónicos de la serie, que es Jon con la espada, con todo el ejército Sí. que se le viene encima, y después la torta de soldados y él tratando de salir. Qué cosa desesperante ese capítulo. Total, Muy lindo. tremendo. El puesto número 8 es para la que para mí es la mejor muerte en la historia de la serie. El capítulo es The Mountain and the Viper. Es el episodio 8 de la cuarta temporada, una de nuestras temporadas favoritas. Creo que tiene los últimos 9 minutos. Son uno de los puntos más altos de la serie. Estamos hablando del juicio por combate en defensa de Tyrion Lannister, Ser Gregor Clegane en la montaña, en su versión pre-zombie contra el querido y finado Oberyn Martell. Y tenemos además de las mejores cosas de Game of Thrones, eso que siempre decían como de no, bueno, lo sorpresivo que era todo, las muertes de los personajes. Claro, un tipo que te habían presentado hace no mucho, súper carismático, y de golpe lo mataban así. Sí, pero no fue realmente sorpresivo. Es sorprendente cómo lo mata The Mountain, pero en realidad estaba todo dado para que eso sucediera, y la coreografía de la batalla, que está muy inspirada en la narración en el libro, pero llevado a lo visual, es increíble cómo vos lo ves a Oberyn en ese momento como en el que desperdicia una victoria que ya estaba dada, solo por la cuestión pedante esta de él que sigue haciéndole el bailecito, qué sé yo, y exigirle que dijera todo esto. Tenés además un montón de personajes centrales. Tenés la belleza de Dubrovnik ahí atrás. Me parece que es increíble porque mezcla algunas de las mejores cosas de Game of Thrones. Vos estuviste en el lugar donde fue el juicio por combate. Que es un lugar que está abandonado, ahora parece que lo van a tirar abajo, así que no va a existir más. Este capítulo también tiene la gran charla entre Jaime y Tyrion, que es inmediatamente anterior al combate, que cualquiera de estas instancias vinculadas a la relación entre los hermanitos Lannister es de mis cosas favoritas de la serie. Volví a ver este capítulo, bueno, cuando hicimos el rewatch, Sí. ¿no? La verdad extraño un poco este Game of Thrones, Game of Thrones en las últimas temporadas. Vamos con otro capítulo de la temporada 6, que la temporada 6 metió unos 3 capítulos en este ranking, así que podemos decir de alguna manera que es un poco nuestra favorita. En este caso es el episodio 5 de Door, un favorito de este podcast. Me acuerdo del día en el que lo vimos en vivo, Sí. y la cantidad de mensajes que nos llegaron en ese momento de cómo le van a poner ahora el podcast. Sí. Ahora que se murió Hodor, Sí. conocemos el origen secreto de Hodor o Willis, y inmediatamente la queda en una de mis instancias favoritas de viaje en el tiempo o del pasado mezclado con el futuro en la cultura pop a través del guargueo de Bran, que termina arruinando todo. Todo, el nivel de dramatismo que tiene este capítulo es inmenso. Una de las cosas que sabemos que George R.R. Martin les dijo a Weiss y Benioff que van a pasar Sí. en los libros, esto de dónde salió Hodor, por qué fue así. Tenemos a... Es que es algo que suena martinesco, además, Sí. ¿no? Es como una de las... Y si bien la temporada 6 no está adaptada de los libros,
no es una de las cosas que más me suenan a que salieron de la cabeza de Grm. Sí, porque además venía de morirse Jojen Reed y pasamos a, no solo Bran, sabemos que lo dejó así a Hodor, sino que Hodor muere en eso, muere Summer, muere Liv y los Children of the Forest, es tremendo, y nos queda Bran ahí con la pobre Mira corriendo, que ahora, además, teniendo en cuenta como que en la serie, por lo menos, Bran quedó de rey, cobra un significado aún mayor. Uh-huh. Acá es el episodio más traumático, ¿no?, de toda la serie. En nuestro caso, nos ha tocado muy de cerca. Vamos con el número 6, que es Blackwater, el episodio 9 de la segunda temporada. Si bien dijimos que la batalla de los bastardos ¿es tu batalla favorita? ¿O te gusta más la de Blackwater? No, es mi batalla favorita, sí. Bien, este es mejor capítulo en general. Acá no solamente es donde conocemos el fuego valirio, sino que es uno de estos, lo que se conoce como bottle episodes, donde toda la acción transcurre en un solo punto del mapa. En este caso es King's Landing. Acá tiene puntos muy altos y muy bajos al mismo tiempo para los personajes, con un Tyrion comandando la caballería. Tenemos el momento de Hound que dice fuck the city, fuck the Kingsguard, fuck the king, y se va a la mierda, y como todo termina de manera trágica para Tyrion, que en ese momento era la mano del rey, y termina cayendo en desgracia completamente, y es un punto muy bajo para Cersei, que la vemos dispuesta a morir y a matar a su hijo. Y hay un montón de diálogos increíbles, y además están súper bien usados los personajes. Hay es puro enfrentamiento y tensión por esta invasión que se viene, pero a la vez avanza muchísimo la serie en cuanto a profundizar como dónde y cómo está cada personaje en ese momento. Todo lo que dice Cersei ahí con Sansa es buenísimo. Sí. Cersei a punto de tomar veneno y darle veneno a Tommen, todo eso está buenísimo. Y ni hablar esto de Tyrion, de él siempre siendo protagonista de la historia y siendo dejado de lado, lo que le termina pasando en el último episodio de la serie. No importa si él es mano del rey, si él es el que guió un montón a la gente que tiene el poder, él siempre va a estar a un costado de la historia, porque la historia necesita gente como más pomposa y perfecta. En el puesto número 5 tenemos el capítulo en el que aprendimos que podía pasar cualquier cosa en Game of Thrones. Es el capítulo 9 de la primera temporada, el primero de los infames episodios 9 en los que sabíamos que podía pudrirse absolutamente todo, y es Baelor, el de la muerte, también conocido como el de la muerte de Ned Stark. Es el episodio para mí que hizo que, si habías llegado al episodio 9 viendo como, bueno, está esto, tengo HBO, la veo. No había dragones en ese momento, así que no veías la serie por los dragones. No la veías por los dragones, no la veías... Es una serie charlada, es una serie charladísima. No la veías por las batallas épicas, inmensas y enormes, porque básicamente la primera temporada es un gordo hablando con su mejor amigo, en tipo Robert, hablando con Ned al costado de la ruta, como media temporada. Pero de golpe, amo esa temporada. Sí, este era para mí el capítulo que te hacía quedar, sobre todo por lo que la muerte de Ned disparaba en el reino y en el resto de los personajes. Es la primera temporada, de golpe llega un momento en el que es una piecita de dominó tirando a otra, y así hasta, bueno, el quilombo que fue después. En el puesto número 4, el único episodio realmente bueno de la temporada 5, que es la menos favorita de Game of Thrones en Hodor, y curiosamente es la primera que empezamos a comentar, es el episodio 8, es Hard Home, donde entendimos realmente la amenaza de los White Walkers y nos encontramos con una batalla entre Jon Snow y los Wildlings, y aprendimos esto de que pueden revivir a los muertos, el momento en el que el Night King levanta los brazos y hace volver a los muertos a la vida, o algo parecido a la vida. No solamente se convirtió en un tremendo meme, sino que nos hizo entender de verdad lo complicado que iba a ser ganarles, o eso es lo que pensábamos en ese momento, ¿no? Sí, después. Sí, tal cual. Pasaron cosas. En realidad es casi un combo que debería ir con The Gift, que es el episodio anterior, que es una previa que está súper bien, también dirigida por Sapochnik. Sí. Y sí, porque además estaba súper fuerte la pata sobrenatural, con toda la amenaza de los White Walkers clarísima, y el enfrentamiento en Hardhome.
pero también, bueno, en The Gift empezaban, en King's Landing estaba todo el tema del High Sparrow cocinando lo que iba a ser la debacle total para Cersei. Uh-huh. Puesto número 3. Empezamos con el podio y llega el momento de decir, no quiero mirar, estoy mirando, como si fuese un choque de trenes que sabes que no puedes evitar. The Reigns of Castamere, temporada 3, episodio 9, La boda roja. ¿Acaso la escena más tensa en la historia de la televisión? No importa, déjame exagerar. Sí, no, pero está perfecto. Y para los que habíamos leído los libros fue igual de tensa. Sí. Eso es lo increíble para mí. Está tan bien hecho el capítulo porque en los libros Martin logra generar esa misma tensión, esa cosa que vos sabías que algo estaba por pudrirse, que algo iba a pasar, pero no sabías exactamente qué, y menos que iba a ser de esta manera. Y además, siempre me olvido el nombre, ¿cómo se llama? Michelle Fairley. Sí, creo que ella es la MVP del episodio. Totalmente. Aunque no hayamos podido tener en la serie a Lady Stoneheart, todas sus reacciones en ese capítulo son increíbles. Y además, por la osadía no solamente de matar a algunos personajes, acá básicamente lo que hacen es un bollito con toda la línea de la historia de los buenos, ¿no? Acá se acaba la campaña del Rey del Norte contra la tiranía Lannister. O sea, cortan completamente esa historia de la peor manera posible y es un punto en el que cuando lo vimos dijimos, bueno, ¿esto cómo sigue? Sí, total. Sería como si ahora en los libros no revivieran a Jon Snow. Uh-huh. Sería algo así. Que ojalá lo hubiesen hecho. Que no creo, igual que en los libros, él repita esto de matar al que viene pareciendo el protagonista. Creo que quedó igual también Rob, al no tener sus propios capítulos, eso ya es distinto. Y además la serie le puso en todo en nivel 11 porque la mujer de Robb Stark en los libros no muere. Y acá no solo la matan, sino que le dan en la panza como, podés llegar a tener bebito, tomá. Había un bebito, totalmente. Sí. Un nivel de crueldad tremendo. El puesto número 2 puede ser controversial para cierta gente, pero nosotros lo vamos a bancar a las piñas. Es A Night of the Seven Kingdoms, el episodio 2 de la temporada 8 de la vilipendiada temporada final de Game of Thrones, y el único realmente bueno de la temporada. O sea, si bien, qué sé yo, nos gustó el final, claramente no es para el top 10. El único que realmente se luce de estos 6 episodios es el segundo. Gracias también a la pluma de, hablando de MVPs, el señor Brian Cogman, uno de nuestros personajes favoritos del otro lado. Que ahora se fue con el Señor de los Anillos a Amazon. Lo bien que hicieron ahí, lo bien que estuvieron muy bien. Venga para acá. Es de alguna manera nuestra despedida, ¿no? De los personajes, no solamente ante la inminencia de la muerte, que de eso se trata el capítulo, de ¿qué harías si sabes que al día siguiente te vas a morir? ¿Cómo pasarías tu última noche? Que es una punta narrativa espectacular para desarrollar a los personajes, y en una temporada en la que justamente faltó eso. En general es el punto más alto para casi todos los personajes, sobre todo para Brienne, una de nuestras integrantes del elenco más queridas, y el momento Jenny of Oldstones, que es un montaje maravilloso con la canción de Podrick y lo que estaba transcurriendo ahí en Winterfell. Para mí te recuerda lo mucho que extrañas a esos personajes, porque al tener la temporada ya la 7ª más corta, venían lo vimos recién en los números, venían faltando estos momentos con los personajes de diálogo, de debate interno, hablando con cada uno con sus personas de confianza y demás. Creo que este capítulo lo resaltó todavía más. Y fue la despedida, porque después no los volvimos a ver a los personajes de manera tan íntima. Solo los vimos o en momentos de revelaciones o en momentos de lucha, de batalla, de decisión final total. ¿Cuál es, Flor, nuestro puesto número 1? ¿Cuál es para nosotros el mejor episodio de Game of Thrones? El mejor capítulo en la historia de Game of Thrones para Jodor es... The Winds of Winter. The Winds of Winter, temporada 6, episodio 10. El final de una temporada que venía muy, muy arriba. Tiene grandes episodios. El anterior era la batalla de los bastardos. Veníamos de ahí, de ese
tremendo enfrentamiento, y acá se resuelve una de las tramas de King's Landing. Para mí es probablemente un episodio perfecto de Game of Thrones, que tiene todo de verdad lo que nos gusta, y además hace avanzar la trama en un montón de aspectos. Obviamente creo que va a ser recordado sobre todo por el planazo que arma Cersei en la época en la que era un personaje que estaba siempre 3 pasos adelante del resto, y no solamente se dedicaba a tomar vino, sino que tomaba vino mientras veía pasar los cadáveres de sus enemigos. Además, no solamente proclaman a Jon como rey del norte, sino que paralelamente, a través de Bran, volviendo a la Tower of Joy, se revela el secreto de su identidad, se revela finalmente que R más L es efectivamente J. Y vemos el momento esperado en el que Daenerys zarpa para Westeros. O sea, vimos pasar un montón de cosas que estuvimos esperando un montón de tiempo, y era claramente el comienzo del final. Un final de temporada que nos permitía ilusionarnos con que las 2 temporadas finales la iban a recontra romper. Bueno, pasaron cosas en el medio, pero sí, además tenés, por ejemplo, a Cersei como estratega clarísima, como decís vos, pero también siempre con una fallita de cálculo letal, que en este caso es como que su pibe, que Tommen ya tenía otro tipo de empatía y conexión con el resto del mundo, y que no iba a probar eso. Entonces creo que quedan parados los personajes de manera súper clara, que los identifica, o sea, que queda muy expuesto cómo son realmente, con esto de Jon aceptando este lugar en el que lo ponen, y esa edición finísima en la que nos revelan que él es el hijo de Lyanna Stark. Hermoso, un episodio también dirigido por Miguel Sapochnik, por eso le tenemos tanto cariño. Y la música de Ramin Djawadi, esa imagen y esa canción que tiene, el tema Winds of Winter al final, y que tiene el Light of the Seven al comienzo, en la primera instancia de piano en la serie, un truquito que después repitió en el capítulo de la batalla de Winterfell. Entonces, del puesto número 10 de Spoils of War, 9 Battle of the Bastards, 8 The Mountain and the Viper, 7 The Door, 6 Blackwater, 5 Baelor, 4 Her Home, 3 The Reigns of Castamere, 2 A Night of the Seven Kingdoms, 1 The Winds of Winter, probablemente el capítulo que más veces vuelva a ver, cosa que ustedes pueden hacer. Pueden ver esta selección de 10 episodios que hemos comentado en Cablevisión Flow, en el apartado de los mejores episodios de Game of Thrones. ¡Ay! ¿Cómo viviste tu primer domingo sin GOT? Fue medio tramposo porque estuve viendo el documental, así que fueron 2 horas de Game of Thrones, igual. Fue el velorio de Game of Thrones. Vimos el documental The Last Watch, dirigido por Ginny Finlay, una documentalista que yo la verdad no la tenía, no la conocía, pero me parece que hizo un tremendo laburo. Me imagino que para hacer estas 2 horas de documental debe haber registrado horas y horas y horas incontables de material, y me gustan las historias en las que eligió enfocarse, ¿no? Y sobre todo no concentrarse tanto en los actores, y ni siquiera en Danny Dave, en los showrunners de la serie, sino en el equipo de producción y técnico, para entender de verdad cómo es hacer una serie como Game of Thrones. De verdad tenés una idea súper clara de cómo funciona darle vida a una serie tan grande como esta, y es impresionante. Quiero ver una serie de esto. Sí. Me hubiese gustado que los Inside the Episode fueran esto. La idea claramente era diferenciarse de los Inside the Episode, donde los que hablaban eran los showrunners, los actores, un guionista y el director, y listo. Sí. Acá es el día a día, son los obreros de Game of Thrones los que aparecen, los que estuvieron ahí durante un montón de temporadas, y los que tienen el laburo pesadísimo, los que se levantan al alba y se acuestan súper tarde. 3:30 de la mañana para poner una peluca a Dani. Exacto. Emilia Clarke. Y es tremendo. Y me parece que ayuda a entender la escala de producción que tuvieron las últimas temporadas de Game of Thrones, cómo fue creciendo, ellos lo van contando ahí. Y hay un encargado de nieve. Hay un tipo cuyo trabajo es chequear que la nieve esté súper bien. ¿Qué es papel mojado? Y que sí. La nieve. Y ahí también me parece, primero, los vasitos están por todos lados. Chicos, no son de la marca esa, dejemos de chivear la marca de Seattle. No eran vasos de la Sirenita. Son vasos de esos de catering de cualquier lugar. Lo escuchaste primero en Jodor, único medio que no dijo que los vasos eran de esa marca. No. Y ahí también entendés lo fácil que es que se te pase
un vasito, porque tenés a todas estas personas que están chequeando desde cosas como, entonces el extra tiene que tener un saco que se pueda remangar porque le van a cortar la mano, entonces si no lo tiene remangado va a quedar ridículo porque no sé qué, este tenía el moretón para acá, dónde estuvo, es como es una locura total, entonces si hay un actor que estuvo tomando cafecito y se lo olvidó ahí, o el mismísimo David Nutter, por ejemplo, es súper fácil que eso pase. Y obviamente hay un protagonista para mí, claro. Ahí va, me gustan mucho los momentos chiquitos que dice mucho, ¿no? Ponerle cuando están maquillando a uno de los extras en la batalla de Winterfell. Le dice, ¿querés tener la herida un poco más infectada? Le dice la que lo está maquillando. Ver a zombies comiendo panchitos me parece maravilloso, pero sí, para mí hay como dos grandes protagonistas del capítulo. No sé cuál es para vos, porque hay dos, ¿no? ¿Cuál se lleva las palmas para vos? Para mí uno es alguien que ya era un héroe dentro de los fanáticos más obsesos, que es ese guardia norteño, ese soldado norteño que sobrevivió a Stannis Baratheon, estuvo en sus filas y de golpe pasó a estar con Jon Snow y llegó a King's Landing a defenderlo de Grey Worm y los Inmaculados. Estamos hablando de Andrew McClay, que hace efectivamente de Guardia Stark y termina con un final feliz, ¿no? Haciendo tours de Game of Thrones. Yo si alguna vez hago un tour quiero hacerlo con él. Bueno, ¿Lo conociste? No, yo conocí. Pero él está en Belfast, claro, ¿no? Está en Belfast, está en Dubrovnik. Pero son amigos y se llevan bien con los de Dubrovnik. Sí. Mi guía en Dubrovnik, uno de ellos, fue extra en casi todas las temporadas. Sí. Y en esta incluso estuvo, por lo que dio a entender, estuvo en una de esas escenas que también lo vemos en The Last Watch, que es esto que hicieron de llevar actores que no iban a usar o generar escenas falsas para confundir. Hubo una escena que se filmó en Dubrovnik con Kit Harington hablando con Cersei, o sea, Jon Snow con Cersei, que no fue nada más que eso. Para y él fue guardia ahí. Para los fans que piden es Jaqen, se saca la máscara de Jaqen, estaba Jaqen, lo volaron a él y a The Wife para confundir a la gente. Y me gusta también la presencia de Vladimir Furdik, que es el ¿Cómo flasheó? No, mal. Es el stand convertido en protagonista, de alguna manera, de Game of Thrones. Si bien nunca dijo una palabra en toda la serie, es uno de los grandes personajes. Y acá es muy lindo ver cómo se va comiendo el Flash, ¿no? Con una mezcla, no sé, es como, empieza como humilde, es como tipo bueno, tiene una historia también muy grosa él encima. El momento en el que se da cuenta de que tiene fans, dice, mira toda la gente que vino. Entonces yo me voy a acercar. Se acerca y dice, ¿saben quién soy, no? Y le dice, sí, sos el Nike. Y empieza a sacarse fotos con ellos. Es espectacular. Y no puede ni hablar inglés. Claro, ¿cómo le iban? Nunca. No, who I am. Le iban a tener que doblar si el Night King hablaba, porque no habla bien inglés, el amigo. Y sacando estos personajes súper simpáticos, no me cayó tan bien, debo decirlo, con una mano en el corazón, la encargada del maquillaje, que tenía la voz muy finita y que no veía a la hija por 3 semanas. No te puedo. Eso fue tan como medio como que la hija hizo de Wildling al final cuando Jon se va al norte. Entre las cosas que aprendimos, por ejemplo, que necesitaban chequear cuán rápido correría un Direwolf para hacer la escena de Long Night, donde... Lo vemos 2 segundos, está corriendo al lado de Jorah. Y algo gracioso es que ahí también vemos un papelito en el que ponen la escala de los diferentes tamaños de lobito a medida que avanzaban las temporadas, que después aparentemente no lo usaron. No. Se olvidaron porque Ghost se achica y se agranda como... Se traspapeló. Como si lo hubieras metido en el lavarropa. Sí. De golpe, como chiquitito, enorme, peludito. Enorme. Sí. También somos, este es acaso el momento más viral del documental, porque no aparecen mucho los integrantes del elenco, está como más enfocado en Kit Harington y en Emilia Clarke. A Emilia Clarke la vemos, yendo mucho a maquillarse y ponerse la impresionante la el laburo del pelo, de la peluca, como se lo pone, impresionante. Y vemos la última lectura de guión, encabezada por nuestro querido Brian Cogman, que te parece que rapea, dice, sale Arya de la oscuridad y le clava la daga al Night
King, que también ahí Eso es entendemos hermoso. de dónde sale Arya, no es que Sí. se tira de un árbol, sino que como que corre entre los Whites, salta Sí. por sobre ellos y ahí termina encima del Night King en una escena que evidentemente se filmó, pero que no se mostró para mantener el factor sorpresa, porque lo que quisieron hacer ahí, Weiss y Benioff es invertir las expectativas. Todos pensaban que era Jon quien iba a matar al Night King y finalmente es Él mismo. Arya. Él pone cara de... ¡Mira vos! Y todos aplauden, ese Sí. es un lindo momento. Y Eh, igual que la cara de bueno. la cara de Emilia Clarke cuando llega a la muerte de Jorah, Sí. que después también Ah, contaron no. que en realidad Jorah al principio iba a quedar vivo y se iba a ir al muro con Jon, pero después entendieron que necesitaban que muriera para empujar a Dany a eso. Sí, me causa esa porque dicen que tenían que retorcer la lógica de los personajes, algo que hicieron durante toda la temporada. No, a mí lo que me causó gracia es como, para colmo, entonces Dany iba a enloquecer sin que Jorah muriera. Era peor, era claro, algo más no. rápido todavía. Es muy simpático que además Kit Harington no había leído el guión del Sí. episodio final, entonces se entera de que es Jon Snow quien mata a Dany y te lo muestran en ese momento. Emilia Clarke, que lo había leído, le pone cara de... ¡Sí! Sí, tal cual. Son muy buenas las Todo- caras de Emilia Clarke. Sí, muy muy buena, con buenas. esas cejas, muy buenas las caras de todos, que se nota que ya lo habían leído casi todos. Y la cara de Varys, que después supimos que no le gustó No. cómo trataron a su personaje en las últimas temporadas. Está Alina que le No le toca el gusta brazo nada. como, bueno, y él con cara de estos muertos de hambre, mira lo que hicieron con mi Master of Whispers. Que me sentí muy dichoso de que hayamos tenido la posibilidad de ir yo a Belfast y vos a Dubrovnik, porque de verdad estuvimos en donde pasa la magia, ¿no? Sí. O sea, los dos grandes, bueno, está Islandia también, a España, hay otros espacios, pero Dubrovnik es King's Landing, Sí. es King's Y desde Belfast la es la temporada 2, casa y de- Belfast es, claro, donde están los estudios Titanic, que yo no pude entrar, pero le pasé por al lado, recorrí toda esa parte de alrededor, es imposible entrar, no te dejan sacar, te ven con un teléfono, te pegan un tiro, y donde nos enteramos que construyeron Un mini y Dubrovnik. destruyeron Sí. el set de King's Landing, algo que de verdad una cosa es decirlo, pero otra cosa es ver cómo se hace Sí. y ver a los productores lamentándose de tipo, No, el podríamos haber laburo. grabado un par de escenas más acá, ¿no? Antes de Porque romperlo además, todo. no es que que eso lo- también explica por qué es un desierto de golpe, Sí, ¿no? sí, no es que lo chamullaron, sí, para los que muchos oyentes me escriben que están por ir a Dubrovnik, y si van, hay callecitas, hay como cuadritas de esas de la ciudad antigua que están hechas igual, ahí solo para que pasara Drogon y las destruya. Es impresionante el trabajo que hay ahí atrás. Otra cosa que me gustó del documental también es ver cuál es la última escena de cada uno. Sí. ¿Te acordás que Lina había dicho que su última escena era bajando escaleras? Podemos pensar que, si bien no se ve en el documental, su última escena fue ella zafando del Clegane Bowl. Sí, con permisito dijo Monchito. Sí, exacto. Y después el mensaje que le dejan a Emilia Clarke en el espejo que dice No. Goodbye Dany, Hello Emilia, que tiene que ver con esto que decía ella de quiero ver que uno puede entender qué es lo que le pasa a los actores con este tipo de fenómenos, que es quiero ver quién soy sin esto. Quiero ver quién soy sin Daenerys. Sí, sí, Quiero sí. ver qué pasa. Y su última... Es Sarah Connor, no. Su última escena fue una dentro de un set cerrado, que creo que era una con Jon, y la de Kit, que fue ese momento con Grey Worm y los soldados Lannister siendo ejecutados, que es medio pedorro, porque es muy poco íntimo además y todo. Sí, pero siempre él las está últimas súper escenas son emocionado. como, bueno, un aplauso para Sí. Kit Harington. Y él pero todo sí. emocionado y como 100.000 personas ahí alrededor. Ese momento es muy increíble porque yo me imagino, estos chabones, claro, ven el peso de todo lo que fue y todo lo que va a ser o puede ser o quizás no es encima. Nos enteramos, gracias a The Last Watch, de un montón de cosas que no nos quedaban del todo claras de Game of Thrones. A mí particularmente me hizo apreciar un poco más el último capítulo, particularmente, no tanto la última temporada. Pero hay algunas cosas que todavía no sabemos, cosas que quedan adentro de una caja misteriosa con un gran signo de pregunta, que si bien se ocuparon de atar prácticamente todos los cabos, hay algunas cosas que quedaron pendientes y este segmento de este anteúltimo episodio de Hodor lo vamos a dedicar a eso, a hacer un repaso y tratar de explicar o de suponer o de deducir cuáles son las respuestas a algunas de estas preguntas. Hay cosas que podemos pensar que quedaron medio abiertas, pero que ya sabemos que no van a ser exploradas, porque Sí. le preguntaron a un capo de HBO,
che, ¿cómo es esto? ¿Para cuándo la serie diaria? Exactamente. Y dijo, nope. Esto es real. Dijo que no, que este era el show que hicieron Dan y David y que es una cosa en sí misma, cerrada, que no van a agarrar personajes, que no quieren agarrar personajes que hayan aparecido en Game of Thrones y llevarlos a otras series. Dicen, no vamos a tratar de hacer como una copia de Game of Thrones. O un Better Call Saul, ponele. Exacto, no quieren hacer eso. Es una nota súper interesante que le hicieron a este ejecutivo que se llama el presidente de programación, Casey Bloys, en The Hollywood Reporter. Habla un montón, habla de las críticas también, habla del piloto de la precuela que se va a filmar en junio. Dice que no va a aclarar mucho más con respecto a lo que dijo a lo que dijo George R.R. Martin, esto de que había 2 más en desarrollo, por lo menos sí, de guión. Dijo no va a aclarar más. Están sí, esperando ver cómo le va a la primera, a la precuela. A ver, obvio. es el piloto, recordemos siempre Sí, que el piloto de Game of Thrones fue pésimo, lo tuvieron que hacer de nuevo y pasó un tiempo hasta que llegó la serie. Ahora tienen todo un poco más aceitado, nos imaginamos que no va a ser tan complicado. Y después también le preguntan por Benioff y Weiss, que están buscando ellos cerrar algún tipo de algún arreglo medio como el de J.J. Abrams o esto como de vení, pagame un montón de plata y yo me quedo con vos para hacer cosas. Ahora van a hacer Star Wars, pero están medio ahí buscando un contrato. Y le dijo, tenemos obviamente una relación fuerte, importante con ellos, pero hay que ver dónde terminan, porque claro, ahora deben estar pidiendo una platita importante. Uh-huh. Pero es lo más importante para mí es que no va a haber una secuela o un desprendimiento que agarre un personaje de acá y nos muestre o cosas que pueden haber pasado al mismo tiempo o un poquito antes, un poquito después. No. Lo cual significa que estas cosas que vamos a repasar ahora no van a tener respuesta. Igual nosotros acá tiramos la de películas animadas, eso estaría bueno. Yo me revería una película animada del torneo de Harrenhal. Sí. De la rebelión de Robert. O sea, sí, toda esa época, si bien está explorada en la serie y no necesita su serie propia, acá me parece que hay como una buena oportunidad para contar la historia. Para vos, ¿cuál es la duda más importante que queda sin responder? Yo te voy a tirar unas personales. Ok. Entiendo, habiendo visto el capítulo de nuevo ayer, entiendo que romper la rueda de Dani terminó convirtiéndose en esto de, bueno, ahora el rey lo vamos a ir eligiendo, nadie más va a poder explotar al otro de manera tan brutal y también, obvio que se quebraron un montón de reglas que había, como no puede haber reinas, ahora está Sansa, reina del norte, y no puede haber mujeres en la Kingsguard, la tenemos a Brienne ahí con Bran. Y también, entonces me aparecen como las dudas con respecto a, por ejemplo, Sam que se fue a su casa a ser padre de familia, pero ahora es archimaestre. Sí, es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo son las reglas ahora? Como tengo de esas duditas. Bueno, cuando sos amigo del rey. Claro, ya está, te acomodas. Parece que es bastante simple. Sansa le dijo que quería que el norte sea independiente, no tuvo ningún problema. Tipo, si Sam le dice, quiero ser gran maestre, pero además quiero ponerla, bueno, está bien. Dale, no importa, listo, ya está. Ahora, hablando de Bran, a mí me queda la duda, que creo que sea algo común a la audiencia de Hodor, que es, ¿puede ver el futuro, Bran? Sí. O sea, nosotros venimos insistiendo desde siempre que no puede ver el futuro, pero cosas que dice él se contradicen con eso, como el hecho que diga, ¿por qué te pensás que vine hasta acá? Bueno, al margen de por qué ahora quiere ser rey y antes no quería saber nada. Bueno, no se explica muy bien. No, acá igual, para mí, creo que en esto estamos de acuerdo, creo que es posición oficial de Hodor, esa teoría que anda dando vueltas de que en realidad era todo un plan de Bran para ponerse él en el poder, o que era todo un plan del el Three-Eye Raven, que en realidad Max von Sydow estaba ahí sentado abajo del árbol pensando, flasheando cómo hacer que el futuro Cuervo de Tres Ojos fuera rey, porque en realidad no es Bran, es el otro. No, yo no la veo. A mí me divierte que hagan esas cuentas, pero no me parece que sea. No creo que la oficial. serie haya querido contar eso, y no creo que la serie te haya querido poner a Bran como un personaje maquiavélico, ambicioso, que estaba haciendo todo para eso. No creo. Sí, me parece que quedó bastante raro todo esto de Bran
qué ve del futuro y qué no. Lo que puedo entender es esto de que él va afilando y va ajustando sus poderes a medida que avanza en los últimos capítulos, pero sigo pensando que queda raro, que ahí también es una de las cosas de las que nos faltaron escenas. Bran de golpe siempre era como esta computadora, esta heladera que tiraba la posta, y nos perdimos ahí en qué puede haber y qué no, y ni hablar de cuándo va a dejar la corona si él puede vivir muchos más años. Claro. Otra pregunta importante es ¿qué pasó con las profecías al final? Que, bueno, nuestra posición oficial es lo que se dice en la serie. No hay que tomarlas al pie de la letra, no hay que tomarlas como algo literal, pero también es cierto que la misma serie se ocupó de posicionarlas como un factor a tener en cuenta con todo esto de la versión del Chosen One que había en GOT, que es Azor Ahai, el príncipe prometido o la princesa prometida. Especulamos mucho sobre si iba a ser Dany, si iba a ser Jon. Mucha gente preguntando si Azor Ahai era Arya. Sí. Y cuán real era el Señor de la Luz, ¿no? Porque si hemos visto que trajo de vuelta a la vida a un montón de personajes, incluyendo a Jon Snow, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo jugaron las profecías en todo esto? Por un lado, la de Cersei de Maggie la Rana, de que iba a venir otra reina más joven y más bella y le iba a cagar todo cuando ella pensara que estaba más o menos acomodada. Esa se cumplió. Esa se recumplió. Por más que hagan chistes de Bran, la reina que le hizo cagar todo fue Dany. Bran llega después. Ella es la que le arruinó todo cuando creía que estaba todo bien. Y después lo de Azor Ahai, bueno, no Azor Ahai en la serie, el príncipe o princesa prometido, creo que nos queda... Lo que a mí me queda es que eran los dos, es que eran Dany y Jon, que eran ellos los que tenían que unirse para enfrentar a los White Walkers, y eso lo lograron juntos. No lo podrían haber hecho si no se hubieran unido las fuerzas del norte con las fuerzas de Dany. Uh-huh. Entonces creo que el príncipe prometido de la serie va por ahí, va por Dany y Jon enfrentando al Night King. No a Arya, no nada de eso. No lo veo tan literal como la que mató al Rey de la Noche. Hay preguntas que quedan colgadas directamente del último episodio, como por ejemplo, y esto tiene que ver con las profecías, con Melisandre, con el Señor de la Luz y con la posibilidad de la resurrección, que es a dónde se fue Drogon, ¿no? Y sobre todo a dónde se llevó a Dany. Bueno, queda claro, habiendo visto el capítulo por tercera vez, Sam está por decir, cuando Bran dice qué se sabe de Drogon, y empieza a hablar Sam, y ahí no me acuerdo quién lo pisa, y dice, parece que lo vieron cerca de Volantis. Dice como, y si lo vieron cerca de Volantis, no quiero ser pesada, pero fíjense en el mapa, Volantis queda camino a Valiria, así que para mí eso va para allá. Camino a Valiria es el spin-off, ¿no? que se viene. Que es Drogon cargando a la madre muerta. Sí. Tipo psicosis. O Weekend, ¿cómo es? Sí. Weekend at Bernie, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Fin de semana de locura. Ese, gracias. Volantis queda en esos, ¿no? En el continente que no es Westeros, digamos, sí, al este de King's Landing, donde lo vimos volar a nuestro querido Drogon, que es donde está el templo del Señor de la Luz. Lo que pasa que también acá es que ¿cuánta inteligencia tiene Drogon, no? ¿Drogon sabe esto? No, yo no creo que esté yendo a Volantis a que alguien se la reviva. No, pero esto también es parte de otras teorías que están haciendo. Sí, lo vi, pero no, yo no creo eso. Para mí, Drogon se la llevó para hacer su duelo de dragón y demás. Y además, como ya sabemos que no va a haber secuelas de esto, no esperen volver a ver a Dany. ¿Por qué Jon se va de Castle Black? ¿Y cuál es el destino final de Jon Snow? Yo creo que tiene que ver con que la Night's Watch está al pedo en este momento. En su momento se había instituido para proteger el muro, para proteger a la humanidad de la amenaza de los White Walkers. Vencida esta amenaza por segunda vez, me parece que medio que, no te digo que se va de vacaciones, pero se va a vivir un poquito su vida, ¿no? Sí, yo creo que se va al norte de verdad. Claro, el norte de verdad, el único lugar en el que él fue algo libre y feliz. Me parece uno de los mejores finales, uno de los más lindos. Para mí es el destino más trágico,
pero Sí. es un lindo final. Es ese brotecito y él yéndose y siendo líder natural además, despojado de todas las cuestiones más protocolares y Sí. demás de un reino, de los caballeros, de lo no sé qué, del castillo y bla. Creo que es Jon Snow en su máxima expresión, él yéndose al norte a ser libre de alguna manera. Ujú. Hablando de ser libre, ¿dónde está Nymeria? ¿No? Entendimos finalmente el destino de Ghost, pero no la volvimos a ver probablemente por cuestiones de presupuesto, ¿no? Como siempre, pero la última vez que la vimos estaba liderando otros lobitos y Arya había entendido Sí. que había que soltar. También, además, a mí la despedida con Nymeria me encanta y si la volvía, si reaparecía para ayudarla a Arya en el enfrentamiento contra el ejército de los muertos, creo que ya era ridículo porque la tenemos a Arya siendo Batman y ahora le agregás como que el Batimóvil. Era Batiperro, demasiado. el Bathound. Era demasiado. Ace de Bathound. ¿Vive Silvio Forel? No. ¿Vive Sirio Forel? No, acá Silvio, podemos estar de Silvio acuerdo no que vive, pero en nuestros corazones. Hay gente que al día de hoy mantiene que sigue con vida, pero probablemente murió en el momento. Lo que pasa es que Sí. muerte que no vemos, muerte de la que dudamos, ¿no? Como había pasado con Stannis, que claramente había muerto a manos de Brienne. Sí. ¿Qué onda Dario Najaris? No lo vimos morir. Se quedó ahí controlando Merín. Espero que le haya llegado el cuervo Eso, tal con las cual. noticias. No sé si estaré diciendo, de la que zafé. Sí. O se estará lamentando, estará llorando, Sí. no sabemos. No sabemos tampoco qué estará pasando en Merina No. ahora, se le descogetó todo, no sabemos. Bueno, tal vez los Unsullied puedan, y los Dothraki que quedaron, puedan hacer algo al respecto si se descajetó. También qué onda Howland Reed y Mira, que no los vimos más, especulamos con que tuviesen cierto peso, sobre todo Howland Reed, pero la verdad que en una temporada con 6 episodios era obvio, no iba a pasar Sí. nada más con ellos. Me intriga por qué no la mandaron a ella al Sí. concilio del final, que era una cara ya conocida, y decidieron mandar al que suponemos que es el papá. Sí, ¿eso está confirmado o no? Todavía no, ahora vamos a chequear. ¿De dónde salieron los huevos de dragón y por qué Illyrio Mopatis se los regala a Dany? También es otra cosa que nos preguntamos mucho durante el rewatch que hicimos de las primeras temporadas. ¿Cuál era la agenda secreta ahí? Lo vimos a Illyrio conspirando con Varys también. Parte del plan era poner de vuelta a un Targaryen en el trono, porque Varys consideraba que eso era lo mejor para el reino, para el pueblo, para la gente, pero todavía no sabemos bien cómo entran en la ecuación estos huevitos. No, bueno, acá hay que volver a citar Fuego y Sangre, que salió hace unos meses ya, porque lo que, como le gusta mucho a Jorgito jugar con esto de lo que puede ser, pero no te lo voy a confirmar, tenemos un personaje que se llama Elisa Farman, que nació unos 30 años después de la conquista de Aegon. Ella era muy... ¿cómo decirlo? Era muy amiga de Rhaena Targaryen y en un momento estaba viviendo en Dragonstone, se calienta, ella quería ir, quería explorar, quería salir en un barco y hacer cualquier cosa, se termina yendo y se lleva 3 huevos del dragón Dreamfire y se hace como un super barco y dicen que la vieron por acá, por allá, haciendo algo muy muy parecido a lo que dice Arya que quiere hacer. Entonces, las nuevas teorías que aparecieron una vez que se publicó Fire and Blood fueron, esos 3 huevos son los 3 huevos que después terminaron llegando a Dany. Puede ser como puede que no. Claro. Una pregunta con la que jodimos mucho acá es finalmente si Tyrion era un Targaryen. Mira, si Jon era un Targaryen y no terminó importando, por mí que Tyrion sea un banchero, no me importa. Para mí, en la serie no hay chances de que sea un Targaryen. No hay ni un datito, porque el que Tyrion le diga, vos no sos mi hijo, y esas cosas, Tywin, sí. que Tywin le diga esas cosas a Tyrion, habla más del rechazo que tenía por ese hijo, que no salió como él quería y que supuestamente mató en el nacimiento a su mujer. Sí. Y no hay, como en los libros, toda esta cosa de Aerys siempre le tuvo gana a Joanna Lannister, dicen que Aerys, que por eso se pelearon. Todo eso no apareció en la serie. Entonces, Claro. para mí es ridículo estirar la cosa y pensar que en Game of Thrones Tyrion es un Targaryen. No. Tal vez estaban jugando con la posibilidad de Sí. que en los libros
pase algo así, pero cuando superaron los libros ni siquiera siguieron metiendo esas pistas, aunque sean pistas falsas. ¿Hay más preguntas, más dudas? La que me gusta mucho es esa, que en realidad no es una pregunta, es una observación que John le tiene que haber contado él a todo el mundo que mató a Dani, porque en realidad él está ahí solo. Hola. Dragon se lleva el cuerpo. Él puede haber dicho como entró Jaqen y la mató. Jaqen. Un hechicero lo hizo. Pero conociendo a los Stark como buen hijo criado por Ned Stark. Mirá si Jon Snow va a empezar a mentir. No, salió él a decir, fui yo, la maté, y todos como, ¿qué? Digo, el meme sería nadie, y Jon Snow diciendo, fui yo maté a Dani. Pero, así que eso es obvio, ahí no nos queda ninguna duda. Tenemos nuestro espacio tradicional de mails antes de finalizar este anteúltimo episodio. Nuestra casilla es jodor@posta.fm, donde desde hace casi 5 años recibimos teorías, consultas, comentarios. Esta vez ante el anuncio del final de este podcast, ¿o no? Nos llegó más amor que de costumbre, así que antes que nada no vamos a leer los elogios, aclaramos esto. Gracias de verdad. Gracias, son un montón de mails, porque lo que más me gusta es que mucha gente que no escribió nunca quería aparecer ahora, sí, y para saludar, y yo creo que es un buen momento para invitar a todos los que todavía no escribieron, para que antes del último episodio nos manden tipo unos lo hicieron y me pareció hermoso, nos mandan una foto de como, nosotros siempre los escuchamos. Sí, nosotros manden, existimos. porque ustedes ya le pusieron voz y cara a quienes estamos de este lado, pero ahora queremos verlos a ustedes, así que manden su foto y su mail presentándose, así en el último episodio los conocemos. Vamos a darle prioridad hoy a los que tienen dudas con respecto del final de GOT. Ya no hay mucho espacio para teorías, porque se acabó. Ya está, listo. Fin. Pero de todos modos, gracias a los que mandan mails, que se toman el tiempo para escribirnos, lo valoramos un montón. Tenemos el de Maxi, que es uno de los últimos en llegar, que nos escucha desde 2016, todo el multiverso Lola Flor. Algunas cosas que me gustaría que comenten que me quedaron viendo el documental. Cuando termina de leer la escena de Jon mata a Daenerys, dice End of Game of Thrones. ¿Todo lo que vimos después lo agregaron más tarde de la lectura de guiones? No, está editada esa parte, y van picando lo que pasa en el capítulo. Algunos actores ya habían comentado que el flash que había sido leer al final del libreto en vez de End of Episode tal, leer fin de Game of Thrones, así que lo que hicieron ahí es saltearse todo eso, o sea, saltar de la escena en la que Jon mata a Dany y obviar el resto. Es como que, si te fijas, no hablan, no es una lectura de todo el capítulo. La reacción de Jon es la más vista, pero la de Varys tirando el guión es de comentar, sí, lo hicimos hace un rato, la cara. Un carajo. Lo poco que aparece en D&D, no sé si realmente no hicieron nada esta temporada o no aparecen a propósito, si no le gusta el final la gente no se hagan cargo. No, para mí en el documental está muy bien usada la figura de ellos dos, porque aparecen como los que tienen que aprobar y chequear, y hoy vienen, viste que un montón de veces dicen como hoy vienen, van a venir a ver esto, van a decir tal cosa. Sí. Entonces me parece que están a propósito usados de esa manera en el documental. Igual hay que decir también, da la impresión de que se llevan bien y no hay... No, sí. O sea, nosotros siempre especulamos con qué pasará detrás de cámaras. La verdad que, bueno, igual obviamente no te lo van a mostrar. Claro, ahí igual lo que vemos es el grupo de trabajo, donde puede haber llegado a haber tensiones es con ellos, entre ellos HBO y George R.R. Salen Jaqen y la chica que peleaba con Arya, The Wife, otra de las tantas cosas que se filmaron para despistar, o se habrá editado al final. No, es lo mismo que la misma razón por la que llevaron a Kit a España, que te lo muestran ahí. Él no iba a estar nunca en esa escena, lo llevaron solo para despistar, como estas otras escenas que incluso hay fotos, que te das cuenta también porque hacían cosas para que se vieran a propósito, ¿no? Como a Kit Harington lo llevan acá en España como adelante en una combi, en una camioneta que se lo ve claramente y se lo ve llegar al hotel, y en la escena esta de Dubrovnik entre Cersei y Jon que yo digo, justo se habían parado en una parte en un castillo real que hay, en la que se podía ver desde la calle. Entonces era como... Pero es increíble que hayan hecho cosas solo para despistar, o sea, gastaron guita en despistar. Bueno, pueden.
Sí. Gracias a Abril Santos por los dibujitos que nos mandó. Son ilustraciones Sí. de la House Banchero, Pizza Birra Faso y There Will Be Papitas, la House Sargenti. Ya las compartimos en @postfm y en nuestras redes. Y cuando la vi en la Godfest me dio versiones para hacer cuadrito y stickers. Sí. Tenemos stickers. Ay, no, me vuelvo Sí, loco. mil gracias, una genia. Celina nos dice, bueno, el primer capítulo que escuché, el programa fue de Dor, simpático que Hodor haya sido la puerta al universo de los podcasts que no sabía que existían, gracias. Cuando termine la bendita serie recomenzaré con los libros como el señor Lolo. ¿Salen unos capítulos de Hodor full en los libros? Vamos a ver qué pasa, Vamos a pero ver qué yo pasa. solo sé que los voy a leer. Él lo va a leer. No vamos a hacer podcast de los libros, seguro, veamos qué pasa. Hay más chance de que volvamos con la precuela, pero por ahora es el final. Néstor Acervo, hola Luciano y Fío, ¿quiénes Hola. eran Luciano y Fío? Les mando este mensaje para agradecerles por el podcast, los escucho desde el primer episodio, cuando me parecía algo rarísimo escuchar un podcast, algo que se comentó poco en estas temporadas, seguramente por falta de material Sí. bibliográfico, es la caca. Ajá, es en los verdad. libros la cantidad de caca era mucho más grande, sin duda otra deuda que nos deja la serie, les mando un saludo grande. No es verdad porque en la temporada 7 hay bocha de caca. Lo comentamos acá, lo comentamos Sí. en Spoiler Alert también. En la sexta, en la octava faltó, en no estos hubo 6 caca. episodios no Nada, hubo nada. caca. Yo me quedo con Cero ganas de saber caca. cómo es la caca de dragón, algo Sí. que nunca Sí. llegamos a ver. Elena dice Godfest a los Dothraki, organizamos nuestra propia Godfest, ya que estamos en esos, muy lejos de la capital. Somos 3 porque en tierras Dothrakis no simpatizan mucho con Westeros. Venimos preparando la comida y la decoración temática. Lo más interesante fue con mi vieja, que solo conoce la serie por algunos comentarios, me mandó a buscar candelabros al panteón del cementerio para decorar. No sé si es turbio o si es una buena idea. Igual voy a ir, total ya mataron al Night King, no corro peligro, ¿no? Con Weiss y Benioff nunca se sabe, capaz que they kind of forgot that. Gracias, Selena. Matías Barroca, chicos, disculpen que molesté de nuevo porque mandó 2, ahora leo el otro. Pero me olvidé de preguntarles algo referido al mito de la locura de los Targaryen. ¿Creen que la frase sobre la moneda que se arroja es algo más de propaganda o mito, más que algo real, siendo que los Targaryen locos son una minoría? Para mí tiene que ver con esto de que se cruzan entre ellos y eso supuestamente en lo genético acentúa ese tipo de cosas si es que ya está ahí en el ADN. Entiendo que tiene que ver con eso y con que, claro, en un momento eran tantos y tenían tantos hijos entre ellos que siempre había uno loco y sobre todo enloquecido de poder porque era muy fácil, porque era la familia que tenía dragones. Claro. Creo que va por ahí. Y sus anteriores consultas eran, al final, el príncipe prometido, ¿quién es? Yo ya dije mi opinión, para mí son Jon y Dany. Para mí es Batman. ¿De dónde siguieron saliendo Dothraki y Unsullied luego de la batalla de Winterfell? Para mí es una de las cosas más flojas de la serie. Hicieron mucho hincapié en Dany perdió todo en la batalla de Winterfell. Dany, su gente que trajo hasta acá desde esos, corte a una cantidad de Unsullied y Dothraki. Además que era... vemos los Dothrakis que quedan en la batalla de Winterfell y no eran tantos. No, dicen la mitad, pero yo nunca le presto demasiada atención, la verdad, a los números cuando dicen 120.000, 45.000, no sé, pero sí te mostraban el peso de Dany, como Dany perdió a su gente y no parecía haber perdido a su Mirá gente. vos, tenía Flor, muchísimo. negacionista del genocidio de Dothraki, tremendo. No, Ivana nos pará, manda... que tiene más. Perdón. ¿Qué personaje que no es principal les hubiera gustado que tenga más participación? George R.R. Martin. No, para mí en esta Missandei hubiera sido clave para, creo yo, un mejor proceso de Dany hacia la locura. A mí me hubiese gustado el juego un poco más Varys. Sí, también es verdad. Cronológicamente hablando, ¿qué libro debería leer antes entre las historias de Duncan y Egg y Fuego y Sangre? Creo que yo igual lo mejor es medio como Star Wars. Lo que yo recomiendo más que leerlos, como más que ver las precuelas de Star Wars antes que episodio 4. En el orden que salieron. Sí, ver primero Juego de Tronos, seguís con los 5 libros, los 4 libros, 5 en total publicados, y después vas a Fuego y Sangre y de Duncan y Egg y demás. Gracias, Ivana, que escuchó lo de Tyrion siendo patita del rey y nos mandó el editado, nos manda el pin de la patita del rey. Necesario, muchísimas gracias. Y Tyrion con el pin, esto también lo vamos a compartir, gracias, Ivana. Agus, hay muchas preguntas sobre el clima en el final del episodio. Leemos el de Agus que dice, más allá del tiempo real que haya pasado desde que Jon mata a Dany, el juicio de Tyrion, 3 semanas.
¿Qué onda con las estaciones? ¿Van a seguir siendo por años? ¿Ya es primavera? Porque invierno no es. Yo quiero pensar que es una cosa que se les pasó y es un día lindo de invierno. Sí, fue raro manejado todo porque la temporada anterior termina con Está templado. Jamie yéndose y le empieza a nevar, después no nieva nunca más en King's No. Landing y de golpe está que parece Winterfell. Sí. Eso para mí les quedó extraño. A ver, más preguntas que nos deja Agos. Si tienen alguna idea, bueno, ¿quiénes son los lores que estaban en el juicio? Esto lo comentamos. ¿Por qué Brienne no se quedó con Sansa en el norte? ¿No le juró lealtad de por vida? Bueno, Dany Dave kind of forgot. No, igual Brienne también va como Sí. cambiando. Seguramente hay una escena en la que habla con Sansa y le dice... Y Sansa la libera. Anda. Sí, yo Yo creo igual que... si soy Sansa me re quedo con Brienne. La obligo a quedarme. Sí, Pero total. bueno. Total. Yo creo que es una de esas cosas que no vimos, pero que debe haber sido algo así como Sansa diciéndole, ya cumpliste, anda que mi hermano te necesita, y yo me quedaría más tranquila si estás cuidando a mi hermano, que además, de alguna manera, es mantener la promesa de mi vieja, que en ese momento nosotras estábamos en peligro, pero anda y cuida a mi hermanito que te va a necesitar. Que me imagino algo así. Gonzalo dice, ¿cuál es la motivación para elegir a Bran de Rey? Del consejo que se junta de haber 4 personas que lo vieron tirar su magia, que tampoco fue tan notoria. ¿Por qué Dorne o el Nido o las Islas o todos los que no estuvieron en Winterfell lo elegirían? ¿Dónde están los intereses de cada casa? Lo que quiere plantear, como está planteado en el episodio, es que Tyrion es un orador del carajo Sí. y los convenció a todos. Sí. Pero la verdad es que no tiene sentido. No, y que igual al venir de Winterfell, al ser un Stark, eso ya te suma puntos. Sí. Entonces creo que entre eso, mezclado a que ya se debe haber corrido la bola de que es alguna especie de mega sabio, Bran, también hay que tener en cuenta eso, que las cosas dan vueltas por ahí, no Sí. son súper secretos. Entiendo que es medio tirado de los pelos, pero me imagino que viene por ahí. De vuelta, todo tiene que ver con que no se toman el tiempo para contar las cosas. Gonzalo dice, hablando de eso, ¿por qué las islas y sobre todo Dorne no consideraron separarse de la corona? Dorne, 150 años resistiéndose a la conquista, Targaryen, con decenas de dragones sueltos. Encima no participaron de las últimas masacres, por lo que podríamos deducir que tienen un ejército muy importante. Yo creo que es el príncipe de Dorne, que ni siquiera tiene nombre, entonces es un flojo que dice que Sí. sí a todo, supongo. Tal vez quiere sumar puntos y congraciarse porque necesita legitimar su autoridad. Sí, nunca le importó la serie Dorne, No. así que ahora tampoco le iba a importar. Y para mí tiene que ver con que no le fue bien las últimas veces que intentaron meterse con el poder de King's Landing, pese a lo que pasó cuando eran una superpotencia y Aegon no consiguió doblegarlos, pero me parece que además te lo ponen como que el chabón está todo despatarrado, te lo ponen como un canchero. Sí. Entonces entiendo que es como medio un vago canchero que dijo como vamos con esta y ya fue. Romina dice, ¿alguien quiere pensar en los Dothraki? ¿Qué pasó con ellos? Sabemos que los Inmaculados se fueron a esos, pero que a dónde los mandaron para que no jodan. Bueno, no dice. No. Hay algunos ahí rancheando en King's Landing, qué sé yo, ya es como, ya fue, ¿no? Y nos preguntaban también, ahora no lo encuentro, sobre las mujeres Dothraki. Sí, No hay más. No, bueno, es muy buena, bien, volviendo a ver el episodio, que algo que ya me había hecho ruido la primera vez. ¿Sabes qué es una mierda al final? No, pará, no, pero cuando Dani está ahí hablándole a todos en su discurso hitleriano, no tiene mujeres, es como vamos por un nuevo mundo y qué sé yo, que lo vamos a hacer no sé cómo, con un montón de castrados y un montón de salvajes violadores, no sé bien cómo. Antonella dice, es la primera vez que los escribo, pero los escucho desde que Hodor estaba vivo. Oh, Coincido Dios. con ustedes en que la serie cambió mucho desde que se empezaron a apurar, pero el cierre dentro de todo es correcto, aunque apresurado. Tiene cuestiones pendientes con las que se quedó pensando. ¿Qué hizo Bran la noche de la batalla de Winterfell? ¿Dónde guardió? ¿Por qué nunca nos dijeron qué pasó? No se lo dijeron ni al actor, así que a nosotros no creo que nos vayan a decir nunca. No, ya fue. Ya fue. Eso sí, todo lo relacionado con Bran y qué vio y qué hizo de golpe, que para mí tiene que ver, lo hablamos, con el tema de los shocks televisivos y A ver, lo tenían que sacar de la trama ese rato, Sí. por eso se fue. cómo nos alejaron de los personajes para que sus decisiones aparezcan como sorprendentes. Entonces, eso también tiene que ver ahí aparece lo de Bran. Es como si nos alejan y nosotros no sabemos qué está haciendo, todo lo que pase nos va a choquear de alguna manera. Creo que va por Bran ahí. the Broken. Sam dijo mil y una vez que se robó los libros de la Citadel.
¿Con qué Ajá. objetivo? Yo pensaba que estaban plantando algo clave ahí, que esos libros de alguna manera guardaban un significado. No tiene sentido haberlo repetido tanto si al final no pasó nada con eso. Bueno, they kind of forgot. Tampoco el hecho de que... Bueno, pasa que después ellos pasaron a... Ahora ellos controlan, o sea, ellos están en todos lados, así que no necesita esos libros. Eso era si se pudría todo y tenían que quedarse en el norte o lo que fuera. No necesita de él. Tampoco con el hecho de que la daga que mató a Light King fue justamente la daga que apareció en los libros que él leía. Para mí recortaron mucho, seguramente había escenas donde se explicaba esto, se quedaron cortos con el tema de mitología, historia, etcétera. Sí, no sé si tenían igual, si tenían excusa para todo. Con mi novio pensábamos que al haber legitimado a Gendry, quizás lo postulaban para el trono por ser hijo del rey, pero bueno, nada de eso pasó, no le encontramos mucho el sentido a su nombramiento. Yo sí, hay varios mails que hablan esto de por qué no Gendry como rey. Yo creo que un poco la gracia también era cortar con eso, cortar Sí. con todo lo que tenía que ver con los Targaryen y los Baratheon, que solo habían Y generado los quilombo. Lannister, o sea, los Baratheon Sí. llegan al poder, después los que están en el poder son los Lannister, históricamente los que tenían el trono eran los Targaryen, acá dicen, bueno, basta. Sí, y además me parece que tiene sentido que Gendry no haya salido como yo y todo eso. Tampoco Que además no tiene experiencia, no tiene chapa, no es porque No. Bran la tenga, ¿no? No tiene o sea, ya gente. discutimos el tema Bran acá. Tampoco entendí el arco de Bran, se suponía que iba a ser el cuervo de 3 ojos, no se entiende cómo podría ser rey. Un poco lo plantearon ustedes, ¿qué va a hacer si vive más que el resto? ¿Cómo va a formar? Sí, eso quedó todo así. Varys, su muerte, sus Little Birds, sus cartitas, ¿qué pasó? Eso tampoco queda claro. ¿A alguien le llegó el cuervo de Varys? Porque Yo como no entendí se que sí, mencionó, claro, pero como no se volvió a mencionar No. en esa O sea, la juntada. carta que quema es una, entiendo. Sí, claro, exacto. Creo que la muerte de Jaime y Cersei estuvo corta para lo que fueron sus personajes. Los Clegane murieron de forma más espectacular y fueron Sí, dos lo personajes dijimos. al margen. Cersei voló por los aires a muchísimos personajes en una sola mañana. Su muerte merecía algo más épico, ni hablar Jaime, uno de los personajes con mayor profundidad y de los que más disfruté ver crecer a lo largo de los años. Fue acertado que mueran juntos, sí, pero muy choto que se hayan ido aplastados. Y luego Tyrion nos muestre que si caminaban unos metros se salvaban. Para mí igual ahí hay un error con eso de si se abrazaban allá se salvaban. Para mí ese abrazo es Jaime entendiendo se terminó todo acá y prefiriendo que se termine ahí a que si ellos se escapaban de ahí Claro, ¿dónde iban a ir? tenía todo estaba O sea, el único escape posible era la ruta que les había armado Tyrion. que ya no se podía. La desesperación es al ver que ya estaba cerrado. Y les quedaba Y además lo que tenían adelante era una puerta tapada por ladrillos. Sí, No, en ese momento no pensaron, bueno, vamos para atrás ahora. y si van para atrás, tenían una muerte casi asegurada porque ya estaba la gente, ya estaban Dany y su Exacto. gente. Entonces yo creo que ese abrazo tiene más que ver con la quedamos acá Sí. y listo. Para mí no es un plot hole, es una decisión No, consciente. para mí- es motivación. Sí, para mí también. ¿Tiene más preguntas? También nos perdimos diálogos entre The Hound Sí. y Arya, yendo a King's Landing. Nadie mencionó el linaje de Jon en la Dragon Pit, y eso nos va a quedar para siempre esa duda. ¿Y qué más? Sí, a ver, alguna en cosa. realidad, a ver, no es que tampoco, o sea, Jon no iba a ser rey. No, Jon ya no, había no, dicho. pero- Creo que nos dijo un par de veces que no lo quería el trono Sí. también, ¿no? Para mí Pero igual- nadie, a ver, no había manera de, con todo lo que podemos cuestionar de cómo estuvo manejado el rol de los Unsullied y Grey Worm y lo fácil que se dejaron manipular, no había chance de que ese consejo, si lo que querían era la paz, Sí. la manera de alcanzar la paz no era poner a rey como Jon, a Jon como rey, porque eso no lo hubiesen No, aceptado. que O había sea, que ahí había explicarle que a la llegar a gente- un consenso. Que había que explicarle a la gente que era el hijo de Raegar, Sí. que Raegar era el que supuestamente secuestró y violó a Lyanna Stark. Era, Sí, no, imposible. Ramiro, dices, en verdad, bueno, esto es real. Es verdad que la casa Stark terminó bastante bien parada, pero tiene futuro, porque Arya y Sansa son mujeres, por lo que si tienen hijos no serían Stark. Pero Bueno, uno puede, para mí, Bran no puede tener hijos, como dejó muy claro Sansa. Jon ya sabemos que no es un Stark, ni siquiera tiene un padre que lo es. ¿Hay alguna manera que los Stark puedan seguir existiendo en el futuro? Gracias por leerme. Saludos. Bueno, Sansa puede ser madre soltera. no, yo lo que pienso es, si cambiaron las reglas y Sansa puede ser reina, ¿por qué no pueden cambiar las reglas y que su hijo herede su apellido? Sí, ya Entonces, fue. Ella es la reina del norte, ella y pone no la había regla. reinas, o sea, esto es inaudito, no había reinas, entonces si cambiaron eso, pueden cambiar que ella le dé el apellido Tranquilamente. a su hijo. Nos pregunta acá Marce, en los libros se habla de cuál es la función del cuervo de 3 ojos. Hagan un ranking de los capítulos que no nos podemos perder. Bueno, lo hicimos. ¿Cuál es la función del cuervo de 3 ojos en los libros? ¿Es distinta de la serie?
Lo mismo. No es muy distinta. Ahora tendría que ponerme a pensar Es el guardián de la memoria. exactamente si hay alguna cita que lo cambie o algo. No está todavía tan explorado como en la serie a lo que llegó. Aparece, sí, también mencionado en The World of Ice and Fire, si no me acuerdo mal. Pero no sabemos exactamente todavía qué es. Sabemos esto de que está como metido en el árbol, eso sí cambia un poco más, es como está más... Claro, es parte del árbol. Es como parte del árbol, es medio una cosa bastante más sobrenatural, eso es distinto, que se puede conectar con los árboles y seguir viendo y demás, pero no nos queda súper claro qué hace ni nada de eso. Lucas dice, bueno, nos pregunta por Brienne también. ¿Qué pasó con la parte de la profecía que le decía a Daenerys que iba a volver a ser madre? Eso había aparecido en la serie, incluso en la temporada anterior se habló mucho del tema, pero quedó en la nada. Yo creo que en realidad en la serie, con lo de Mirri Masdur, es una manera de insinuar que ella no va a volver a ser madre. En realidad, Sí. o sea, algunos lo interpretamos como que se abría una puerta a que sí, pero me parece que al final no. No, ella, claro, incluso insiste, es verdad, en la temporada anterior. Creo que nosotros pensamos que lo iba a usar, que lo iban a usar para que de golpe ella quede embarazada de Jon, pero sí, finalmente no quedó nada. No me molesta igual que no haya pasado nada con eso. Manuela, hola chicos, primero que nada felicitarlos, muchas gracias. Bien, Quería preguntarle gracias. a Fío y esperando que Luciano se sume, ¿cómo recomienda hacer la mejor lectura de los libros? ¿Conviene leer alguno de los que sacó después, como Fire and Blood, o voy directo a Game of Thrones? Para mí, hice un live el otro día hablando de los libros. Ah, y ella hizo un live. Ella hizo un live. Y ahora voy a dejar un video en mi cuenta en IGTV. Ah, y ella tiene IGTV. Porque lo recontra preguntan. Yo lo que recomiendo, como dije antes, es primero leer los 5 de Canción de Hielo y Fuego, después las aventuras de Duncan y Egg, y después Fire and Blood. Esa es mi recomendación. Y después, si ya te seguís cebado, el mundo de Hielo y Fuego, y ya está. No tengo más mails, ya está, se terminó, ya está. Listo. Y En realidad tenemos un montón más de Sí, mails, no, pero no boche. podemos leer todos. Igual los leímos todos. Para la semana que viene, sí, queremos que nos manden. Es el último episodio de Joder. El último. En principio de la temporada, capaz que Forever, Silvio Forever, mandanos tus ideas para spin-off. Sí. Acá vamos a hacer spin-off falopa. Sí. Es la consigna. Sí, si tenés una idea no falopa, si hay una historia en particular que te gustaría, También, podés sí. mandarlo. Y personalmente les pido que nos manden ese último mail mostrándonos quiénes son, contándonos algo de cómo nos conocieron y eso. Y ya que están, algo que también se convirtió en una tradición hermosa de Hodor, pueden mandarnos, si les quedó algún tipo meme o imagen balance de lo que fueron estas 8 temporadas y estos 4 años de Hodor. Sí, ponele. Más o menos, pueden mandarnos también fotito, dibujo, además de sus caras, queremos ver esos paints hermosos, esos photoshops falopa, todo, y también, ¿por qué no?, canciones. Porque Sí, acá de hemos Hielo y tenido, Fuego. claro, tuvimos canciones, Nano nos mandó 2 muy increíbles, antes no me acuerdo, en alguna temporada anterior también tuvimos, así que si tienen canciones, nos volvemos locos. ¿Cómo nos mandó Amadeo Cuevas, el MVP de este episodio de Hodor, que nos había mandado hace unos capítulos antes de la batalla de Winterfell una canción basada en la profecía de Azor Ahai con la melodía de Aserejé de las Ketchup. Dice Amadeo que hicieron una versión 2.0 porque después de ese capítulo nos metimos la profecía un poco en el tujes, pero ahora que terminó la serie le dimos una vuelta de tuerca y nos la manda, y así vamos a cerrar este capítulo de Hodor. Recuerden, nuestro mail es hodor@posta.fm. Volvemos a encontrarnos en una semana para el último capítulo hablando de el futuro de Canción de Hielo y Fuego. Mi nombre es Luciano Banchero, Yo soy Fiorella Sargenti, Balan Morgulis, Valar Ojaeris. y esto es Azor Ahai. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina y Juan Nieves va volando. Con su espada, con su capa, con su culo tira facha desplegando sus encantos. Se arrodilla ante la reina, los norteños tira mierda pues no saben que es el hijo de Raegar. Si la estrella roja sangra y el verano se termina, agárrate los huevos que se avecinan. La leyenda
que ha sido prometida. Azora High, ha, da High. No es Bruno, es Cersei, Jaime, no es Arya, Sansa, Littlefinger ni Robert Stark. Azora High, ha, da High. No es Dario, no es Missandei, no es Khal Drogo, no es Barry, no es Tyrion, no es Jorah Mormont. Azora High, ha, da High. No es Renly, no es Stannis, no es Robert, no es Joffrey, no es Euron, no es Daenerys, es Jon. En la serie nos cagaron a todos, nos estafaron, mintieron con su relato. Todos nos creímos que Juan Nieves era el elegido, pero algo ha cambiado. En el árbol del anciano al simpito apuñalaron los huevos que recancheros caminando. Aunque a Bran ya lo mataban, a Arya no le importa nada y al Naki le cabe el acero Valirio. A la muerte le decimos y nos vimos. Azor Ahai, Ahai. No es Cersei, Jaime, no es Arya, la reputa madre que lo parió. Azor Ahai, Ahai. Hay grito de mi reina, el bastardo se la chapó y hundió una daga en su corazón. Azor Ahai, Ahai. En esta profecía yo creía, me quemo junto al trono el prometido de Jon. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.